Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 33 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 10 de febrero de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos como siempre en el otro lado Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes, el podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Aritz, hoy venimos a hablar sobre creencias con Ana Jordana, que ya está por aquí de hecho esperándonos. Vamos a comentar un poquito qué son las creencias, de qué forma afectan estas creencias y cómo intervienen en nuestro bienestar y rendimiento, tanto como entrenadores como también en nuestros deportistas, y qué podemos hacer si somos entrenadores, entrenadoras, para trabajar sobre ellas, tanto por nuestra parte como por la ayuda que les podemos brindar a nuestros deportistas. Antes, sin embargo, antes de pasar a entrevistar a Ana, si te parece, podemos repasar, como siempre, nuestras redes sociales. Así es, repasamos redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook, y estamos como @psicodeportea, escribiendo @psicodeportea en cualquiera de estas redes sociales nos encontrarán, y también nos pueden consultar cualquier vídeo y cuestiones relacionadas con la psicología del deporte en nuestro canal de YouTube, nos encontrarán como Psicodeporte Academy. Y por último, pueden consultar todas las sesiones, los directos que vamos a tener cada semana en nuestra agenda que tenemos online en nuestra página web, escribiendo psicodeporte.academy/contenidos. Ahí encontrarán todas las sesiones y todos los contenidos que va a haber a futuro. Y recordamos también que en la academia tienen cursos, masterclass ya realizadas que pueden aprovechar para profundizar y aprender sobre psicología del deporte suscribiéndose a Psicodeporte Academy por 15 euros al mes. Masterclass justamente con la que tuvimos hace 15 días con Ana Jordana, con la que hablaremos dentro de un ratito. Antes, sin embargo, Aritz, creo que es bueno recordar que la semana pasada incorporamos un cuestionario de autoevaluación en cada uno de los videocursos, un tema que teníamos pendiente hacer y que lo hicimos ya la semana pasada. Falta algún detalle por pulir, pero bueno, en principio todo está ya operativo. Y, bueno, pues estas próximas semanas tenemos mañana martes la sesión de preguntas en directo, con lo cual, como siempre, no paramos, tanto aquí como fuera, porque yo creo que has tenido también una semana pasada que ha sido bastante movidita también, ¿no? Si no tengo mal entendido. Sí, así es, Saúl. Sí, sí. Aparte de Psicodeporte Academy, cada uno de nosotros, y como ya sabe la mayor parte de la audiencia, pues tenemos nuestra consulta, tenemos nuestras clases en diferentes instituciones. Y en mi caso he tenido diferentes sesiones la semana pasada y sí que me apetecía comentar especialmente una que he tenido con unos padres en relación a problemas o, bueno, dificultades que tiene su hijo de 12 años para competir, para afrontar adecuadamente los partidos. Es un niño que tiene problemas de ansiedad de alguna forma, podríamos decir, de nervios antes de los partidos, le cuesta muchísimo dormir, prácticamente se pasa la noche en vela cuando tiene un partido y bueno, todo eso hace que como padre y madre, pues sus padres se preocupen y estén preocupados y por tanto decidieran consultar y hacer una consulta sobre qué es lo que podía estar ocurriendo y cuál podría ser la solución y cómo le podíamos ayudar a su hijo, ¿no? Y todo esto de alguna forma me lleva a hacer la reflexión de la dificultad, ¿no? Hoy en día me da la impresión de que muchos niños y niñas influenciados también por todo el entorno, empezando por el entorno mediático que hace de cada partido una final, de cada partido algo extraordinario que hay que ganar sí o sí, y todas estas presiones que se van generando alrededor. Y también lo relaciono con el papel del entrenador o de la entrenadora, ¿no? La importancia que tiene el entrenador precisamente en estas edades, que recordemos que a los 11, 12 años lo importante es que participen, que lo pase bien, que se divierta, que aprenda, que mejore y que los objetivos estén centrados en todos estos aspectos que acabo de comentar y no en ganar, en el resultado, en el próximo partido jugamos contra el líder y es una final, este tipo de comentarios que generalmente miméticamente se trasladan desde el deporte profesional de alto rendimiento
a las categorías que son puramente, o debieran ser puramente formativas, y me da la impresión de que entre todos quizás pues estemos generando un cóctel que en muchas ocasiones, en función pues, de la propia personalidad que pueda tener el niño o la niña, en función de cómo se tome según las cuestiones, pues pueden hacer que, como es este caso, pues tenga dificultades precisamente para afrontar la competición. Y es importante que yo creo que tomemos conciencia todos y todas de que entre todos, como en muchas ocasiones hemos hablado aquí en la academia, además en alguna masterclass, como en la masterclass de Kepa, sobre el deporte educativo, que lo importante del deporte es, en la mayoría de los casos, es que sea educativo, que sea positivo, que sea de aprendizaje. Ese tipo de valores y ese tipo de objetivos deben ser los que se prioricen por parte tanto de padres y madres como de los entrenadores y entrenadoras y de los clubs, que son al final, de alguna forma, las entidades en las que se desarrollan las actividades deportivas, ¿no? Y bueno, simplemente quería dejar esta reflexión al hilo de la sesión, de una de las sesiones que he tenido esta semana. Sí, el entorno realmente es primordial tenerlo cuidado. A veces coincido contigo, ¿no? Que parece que sea la psicología del deportista, toda la psicología del deporte, y en muchos casos no. En muchos casos esa es la psicología del deporte, es todo lo que envuelve al deportista, sin que el deportista a lo mejor debamos trabajar con él o con ella directamente, ¿no? Porque es más una situación que se debe gestionar del entorno, como decías tú muy bien ahora, desde el club, equipo técnico, entrenadores, entrenadoras y también familias, y es ver cómo esta influencia del entorno es la que está perjudicando al deportista, y el trabajo no es tanto con el deportista a lo mejor, sino más con la familia o con el entrenador, la entrenadora que lo envuelven. Y a veces, yo también he recibido, de hecho, hace también no demasiado, ¿no? Recibí una propuesta de trabajo de un entrenador y me decía, no, trabaja con las jugadoras. Pero luego lo que terminamos viendo, como pasa muchas veces, es que el trabajo era con él, más que con las jugadoras, ¿no? Y realmente ese trabajo era hacerlo con él y en consecuencia, pues ver cómo él modificaba su estilo de comportamiento, su interacción con las jugadoras para que estas jugadoras tuvieran bueno, en ese caso, mayor bienestar, ¿no? Hablamos de un equipo bastante pequeño de edad también, entonces el objetivo no era tanto el rendimiento, sino que era más un objetivo enfocado al bienestar, a que se divirtieran y que aprendieran de su deporte. Mi semana también ha ido bastante movida. La semana pasada tuvimos la suerte de estar en las jornadas de celebración de los 30 años del Máster de Psicología de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también es un máster que se ha hecho tradicionalmente con el INEF, también de aquí de Barcelona. Tuvimos los 30 años de celebración, tanto jueves y viernes, y por mi parte pues tuve la suerte de coordinar la mesa de deportes individuales. Fue una experiencia muy chula, hacer un poco de moderador, de maestro de ceremonias, fue toda una novedad que no había hecho nunca, así que fue también entretenido. Y yo creo que para los asistentes, que sobre todo eran, gente de nuestro campo, por supuesto, históricos de nuestro campo, y también pues los estudiantes de este año del máster y de las próximas promociones, creo que fue muy interesante, muy útil, tanto las jornadas en general como esta mesa en particular. Creo que fue de interés. Vaya, yo que terminé contento de cómo había ido ello, de todo lo que compartieron los compañeros y compañeras que estaban en la mesa. Fue una experiencia muy, muy chula. Si te parece, Aritz, podemos pasar a nuestra entrevista de hoy con Ana, a la cual tenemos ganas de entrevistar. Tuvimos, como decía antes, la masterclass con ella hace unos 15 días aproximadamente sobre creencias, y bueno, tenemos la suerte de que nos acompañe hoy hablándonos sobre creencias en versión más micro, pero que nos pueda dar los puntos principales, los elementos más importantes sobre qué son las creencias y cómo podemos empezar a trabajarlas en nuestro día a día. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el podcast hoy. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme a vosotros. A ti, gracias a ti por acompañarnos. Ari, si te parece, podemos hacer una breve introducción de Ana para que aquellos y aquellas que no la conozcan tengan un poquito las líneas principales de su currículum. Perfecto, pues Ana Jordana es psicóloga, máster en neurociencias y actualmente está desarrollando el doctorado en psicología del deporte becada por la Generalitat de Cataluña, y su tema de investigación es precisamente el papel de los pensamientos adaptativos y desadaptativos a lo largo de la carrera deportiva de los deportistas de élite. Es miembro del GEPE, del Grupo de Estudios en Psicología del Sport de la Autónoma de Barcelona, donde da clases en las asignaturas de Pensamiento y Psicología del Deporte, y antes de dedicarse por completo a su tesis doctoral estuvo trabajando en el servicio de atención al deportista en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès,
y en 2017 realizó el curso intensivo de European Master in Sport and Exercise Psychology en Trikala, Grecia, y como parte de la mención internacional de su doctorado realizó una estancia de investigación en el grupo Sport Psychology and Mental Support de la Brugge University de Bruselas, en Bélgica. Así que yo creo que es la persona adecuada para que nos hable precisamente del tema que nos va a ocupar hoy en el podcast, que son las creencias, y ya directamente paso a realizarle la pregunta. ¿Qué son las creencias? ¿Cómo las podríamos definir, Ana? Vale, las creencias, nosotros hablamos de las adaptativas y las desadaptativas, pero en general serían las formas que tienen las personas de evaluar particularidades de la realidad, teniendo en cuenta los significados que tienen para ti, ¿no? Entonces, esta evaluación puede ser tanto de ti mismo o de ti misma, de los demás, pero también sobre el mundo general. Entonces, es eso, ¿no? La lectura que tú haces como de determinados aspectos en función de los significados que tú hayas ido construyendo pues, a lo largo de tu vida. Bueno, un poco la definición general sería esto. Entonces ya entramos en definiciones más particulares de los tipos de creencias que pueden haber y eso básicamente. A grandes rasgos, Ana, ¿cómo podríamos decir que influyen las creencias en la experiencia en el deporte? Por ejemplo, dentro y fuera del mundo del deporte. Pues a grandes rasgos yo diría que mucho, realmente. O sea, nosotros trabajamos a través de un modelo teórico que realmente explica que ante situaciones que tú puedas estar viviendo, la lectura, ¿no? Como decíamos antes, las creencias que tú tengas ante esas situaciones van a acabar llevándote a tener unas consecuencias tanto emocionales como de conducta, de cómo te vas a comportar ante esta situación o incluso cómo vas a pensar también ante esa situación. Y como cada persona tiene sus propias creencias y ha desarrollado sus propias creencias a lo largo de su vida, de su experiencia deportiva, ante una determinada situación para todos, ¿no? Pongamos que es la situación A, que todos estamos viviendo esa misma situación. Por eso, a causa de las creencias y de la lectura que hacemos de esa, hay diferentes personas que actúan o piensan o sienten emociones diferentes, cuando todos en realidad estamos viviendo lo mismo y eso no lo podemos cambiar. Uh-huh. Y antes has hecho referencia a que dentro de, además de la definición concreta y general, hay además, os podríamos clasificar las creencias en diferentes categorías o en diferentes tipos. ¿Cuáles son estos tipos de creencias que podríamos a nivel general tener en cuenta? Sí, exacto. Un poco la gran clasificación se encuentra entre las creencias, los pensamientos, los que son adaptativos y los que son desadaptativos. Entonces encontramos 4 grandes pensamientos, ¿no? Que van a regir como todas las características de cada persona, porque cada pensamiento es único y muy particular y a veces muy específico para una situación concreta y a veces muy general, pero difícilmente los pensamientos de la gente van a ser los mismos. Yo no voy a tener los mismos que tú porque hemos vivido historias diferentes, ¿no? Pero a grandes rasgos los podemos clasificar. Entonces, tenemos los adaptativos. Bueno, primero los desadaptativos para entender bien la contraposición, porque son 4 desadaptativos y la contraposición 4 adaptativos. Los desadaptativos serían las demandas rígidas, por ejemplo, los de tengo que, no puede existir otra opción que no sea esta, por ejemplo, y esto se puede ver mucho en el mundo del deporte, ¿no? Tenemos que ganar este partido. Si no juega ese jugador o esa jugadora, no vamos a ganar. O sea, son muy rígidas. Después, esta sería la principal. Y el modelo teórico que comentaba al principio, que no voy a entrar tampoco en esto, pero dice que todas las otras creencias se derivan de esta principal, ¿no? De la exigencia, que es muy típica en el mundo del deporte y también fuera de él. Y después las otras 3 serían el catastrofismo, pensar que lo que está pasando es terrible, que no podría haber una opción peor.
la baja tolerancia a la frustración, no poder soportar determinados o comportamientos, una falta de justicia, ¿no? Que me traten a mí diferente que a los demás o que a ellos los traten diferente. Y por último, la aceptación condicional. Es decir, yo solo me acepto a mí misma si, ¿no? Con esta condición, pues si soy la mejor de mi equipo, si puedo conseguir esta medalla, si puedo formar parte de primera división, bueno, etcétera, ¿no? Por eso te digo que no hay unas creencias, unos pensamientos que sean iguales. A lo largo de nuestra historia nos creamos los propios, ¿no? Y entonces los adaptativos serían la contraposición. Hablamos de demandas rígidas, pues lo adaptativo serían unas preferencias flexibles. Obviamente en el mundo del deporte pues queremos, ¿no? Ganar, queremos trabajar más para ser mejores, pero también con esta flexibilidad. Si no podemos formar parte del primer equipo de mi club, bueno, a mí me gustaría formar parte, pero si no lo hago, tampoco, y aquí llega la segunda, el anticatastrofismo, tampoco sería la peor cosa que me puede pasar, ¿no? Un poco se trata también de relativizar. Después también tenemos la alta tolerancia a la frustración y, por último, la aceptación incondicional. A mí esta me parece fundamental para la aceptación de una misma, de uno mismo, de yo como persona ya soy valiosa por el simple hecho de existir. No me voy a poner condiciones de yo valgo si gano, si hago deporte, si me aceptan los compañeros, ¿sí? ¿No? Etcétera. Estas serían las grandes clasificaciones. Y por último, suelo decir que la literatura científica, los últimos avances que se han hecho aplicando este marco teórico en el deporte, demuestran, ¿no? Que los pensamientos adaptativos tienen un papel fundamental en el alcance de objetivos, por ejemplo, ¿no? Deportivos o a nivel académicos o de objetivos vitales también. También se relacionan con una reducción de la vulnerabilidad a sufrir enfermedades, por ejemplo, ¿no? Porque los niveles de estrés, de ansiedad también disminuyen a raíz de poder trabajar el pensamiento más adaptativo, ¿no? Después, fundamental lo que decía, se relacionan con la aceptación de uno o una misma. Y sobre todo también adaptación ante situaciones estresantes que en el mundo del deporte se dan muy a menudo. Genial, Ana. Realmente, bueno, dan ganas, ¿no? De empezar a cambiar nuestros pensamientos para que sean más adaptativos, justamente por lo que decías tú ahora, ¿no? La importancia de tener pensamientos adaptativos por las consecuencias adaptativas, valga la redundancia, que conllevan para los deportistas y también para los entrenadores y entrenadoras. Un poco antes, retomando una idea que has explicado al principio, que era en base a qué interpretamos o cómo interpretamos la situación, ¿no? En función de cómo la interpretamos, desarrollamos los pensamientos más adaptativos o más desadaptativos. Entonces, mi pregunta sería, bueno, teniendo en cuenta las ventajas que nos aportan estos pensamientos adaptativos, si fuéramos entrenadores o entrenadoras, ¿cómo podemos empezar a trabajar en estas creencias, tanto las nuestras propias como dentro de nuestro equipo o grupo de entrenamiento, para que poco a poco vayan siendo cada vez más adaptativas? Mira, primero de todo, yo lo que creo que es fundamental es que tanto nosotros, es decir, ¿no? Ya que has puesto la palabra nosotros como entrenadores, si queremos que nuestros jugadores o jugadoras empiecen a trabajar en ello, tenemos que tener claro que quien primero tiene que trabajar en esto somos los entrenadores, porque al menos a mi parecer no podemos pedir nada a los demás sin antes hacerlo nosotros, ¿no? Y además también así como uno de nuestros roles como entrenadoras es transmitir valores, enseñar, ¿no? Entonces yo me gusta decir que este trabajo en los pensamientos, más que una herramienta para el deporte o para la vida en general, es una forma de vivir, ¿no? De pensar en general. No creo que sea bueno que yo tome la decisión de, vale, pues acabo
de descubrir esta forma, ¿no?, de trabajar el pensamiento, pues solo lo voy a aplicar en el mundo del deporte. No, porque quizá estamos no obteniendo resultados o alcanzando objetivos en el mundo del deporte también por lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces, todo es una mochila, ¿no? Y quizá allí hay más pensamientos relacionados con lo que decíamos, la aceptación de ti misma, por ejemplo, con las relaciones interpersonales o con experiencias académicas o laborales. Entonces, por eso digo que es más como una forma de vida y un querer trabajar de esta forma en todos los aspectos de mi vida, que no solamente en el deporte. Y dicho esto, para que nos entendamos de manera general, podemos pensar en un ABC, ¿no?, donde la A sería la situación, lo que está pasando, que ya puede ser del pasado, del presente, del futuro, reales, imaginadas, ¿vale? Pero esta sería como la situación, la B son nuestros pensamientos y la C son las consecuencias. Entonces, antes de trabajar a cambiar nuestros pensamientos, tenemos que tener claro cuál es nuestro ABC, qué creo, qué pienso ante ese acontecimiento, ante esa situación. Y después, qué consecuencias se derivan de estos pensamientos, qué es una emoción, qué son las conductas, qué pensamientos secundarios puedo tener a raíz de esto. Y una vez que nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro ABC, que le hemos puesto nombres, que hemos practicado para realmente no confundir lo que es una conducta de lo que es una emoción, y una vez clasificado si realmente mi pensamiento es más, se relaciona más con la exigencia o con la aceptación condicional. Una vez que tenemos este ABC tan claro y hemos trabajado tiempo en ello, podemos empezar el debate de los pensamientos, ¿no? Lo que me decías, cómo podemos trabajar con ejercicios, con herramientas, pero antes tenemos que tener el ABC claro. Entonces, habremos un debate, que hay diferentes tipos de debate. Puede ser basado en la evidencia, si mi pensamiento es consistente con actos o hechos reales. También el lógico existe, si los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que hayan contradicciones entre ellos. Y por último, el pragmático, si realmente tus pensamientos te ayudan a alcanzar tus objetivos o te obstaculizan, ¿no? Lo que sí que me gustaría remarcar, ahora que hemos llegado a lo de pensamientos si te ayudan o te obstaculizan, es que esta teoría, ¿no?, del pensamiento no se basa en que solo tengamos que pensar en positivo o solo tengamos que tener consecuencias positivas. No, se basan más en lo que es adaptativo o lo que es desadaptativo. Unas emociones negativas pueden ser adaptativas, ¿no? Sentir tristeza ante una derrota de un partido puede ser adaptativo si esa tristeza la gestionamos correctamente, ¿no? Y te hace buscar el apoyo del grupo, te hace trabajar más, ¿no? Esta emoción negativa, si te ayuda a alcanzar finalmente tus objetivos, puede ser positiva, ¿sí? Puede ser adaptativa. Fantástico, Ana. Yo creo que has dado una clave importante, precisamente el tener claro el ABC, ¿no? El ser conscientes de cómo interpretamos esa situación, qué pensamientos, qué emociones nos genera y, para finalizar, qué conducta nos hace tener y cómo nos hace reaccionar, ¿no? Simplemente para finalizar, me gustaría si nos puedes recomendar alguna idea de herramienta, cuadro, de qué forma podríamos de alguna forma registrar ese ABC que nos ayude a registrar y a ser más conscientes, en este caso a nuestros entrenadores y entrenadoras, de ese ABC, ¿no? Ayudar a planificar bien y a interiorizar bien ese ABC, de qué manera reacciono ante la situación, de qué manera, qué pienso, qué emociones me surgen. Y, por último, cómo me comporto o qué conductas me hacen tener. Sí, por supuesto. Yo un ejercicio que utilizo con deportistas, con entrenadores, cuando vamos a hacer talleres y que también con mí misma, ¿no? Yo me imagino una tabla, ¿sí? Situando la A, la B y la C. Entonces, la A sería la situación. Y de esta situación
¿vale? Imaginaros que salen dos cuadrados de uno mismo, ¿no? Como lo típico de la división de la célula, ¿no? De uno acaban siendo dos. Vale, pues de esta situación acaban derivando los pensamientos que pueden ser desadaptativos o los pensamientos que pueden ser adaptativos. Y hacer una reflexión sobre qué pienso ante esta situación. Porque ante una misma situación podemos tener diferentes tipos de pensamientos. Puede que algunos sean adaptativos, pueden que algunos sean desadaptativos. Entonces, imaginaros que estamos en la línea de los pensamientos desadaptativos, pues de esta se derivan, no como la célula, porque sería ahora ya hacia 4 y solo vamos a poner 3, ¿no? Las consecuencias, como la emoción, el pensamiento, que podemos tener secundario, y el comportamiento, ¿sí? Del B salen 3 Cs. Entonces, trabajar para saber distinguir qué es lo que siento ante esa situación, pero que se deriva de mi pensamiento, ¿no? Pues puedo sentir angustia, puedo sentir ira, puedo sentir frustración, etc. Después los pensamientos secundarios, pues la exigencia que tengo o la aceptación incondicional, la B, hacen que piense que no puedo compartir esta derrota con mis padres, ¿no? Porque no me van a aceptar. Estos ya serían los pensamientos secundarios a raíz de los pensamientos primarios que hemos comentado antes, de exigencia, catastrofismo, aceptación condicional. Y por último, la conducta. Por ejemplo, ante esta situación, ¿qué hago? Me aíslo, salgo a correr, me tomo un tiempo y no voy a los entrenamientos, hablo de manera asertiva con mi entrenador o con el equipo directivo para transmitir lo que yo pienso, ¿no? O dejo de ir al club, etcétera, ¿no? Y me parece fundamental que empecemos como a separar, pues eso, las emociones, los pensamientos y la conducta, para que no hay una mezcla, ¿no? Vale, no sé lo que pasa, pero me comporto así y exploto al final. ¿No? Ese me parece el ejercicio fundamental para hacer el establecimiento del ABC. Y después hay otros tipos de ejercicios, uno que funciona muy bien, que es intentar identificar ante una situación lo que puede ser controlable de lo que no lo es, ¿no? Por ejemplo, ante una situación de un partido, con anterioridad, pues si tenemos un jugador o una jugadora que tiene un problema de frustración, de baja tolerancia a la frustración o de la conducta de la ira, ¿no? Pues las cosas no controlables podrían ser la normativa de la competición, el ruido de las gradas, la gestión emocional que tienen los otros compañeros del equipo o del equipo contrario, ¿no? Intentamos seleccionar lo que no es controlable para él o para ella con la que estamos trabajando. Y podemos seleccionar lo que sí que es controlable, su gestión emocional, el discurso, si queremos decirle discurso motivacional previo, ¿no? Valorar los pros y los contras de determinadas conductas, por ejemplo, tú como entrenador de salir con una alineación u otra, ¿no? Eso sí que depende de ti. Este sería otro. Y ya por último, uno que también funciona bastante bien y la gente es como muy agradecida de poner la información, es como los pensamientos y comportamientos facilitadores. ¿Qué piensas y qué haces antes de la competición, la noche antes, la mañana en cuestión, durante el transporte, en la llegada, en el espacio de espera, justo antes? Y entonces en cada punto temporal hacer una reflexión sobre qué piensas en ese momento, qué te gustaría pensar y si localizamos algún pensamiento facilitador que ya estamos teniendo, ¿no? Pues la noche antes, por ejemplo, pues si paso los nervios ahora, no los pasaré mañana. Y después los comportamientos facilitadores, pues no salir o no salir hasta muy tarde, no irme a dormir tarde,
dejar la ropa preparada, ¿no? Son los comportamientos. Y esto se puede hacer pues, en todos los momentos temporales y suele funcionar bastante bien porque la gente así la tienes como reflexionando de todo lo que hace y podemos identificar también comportamientos o pensamientos que hace falta trabajar para cambiar, ¿no? Las rutinas. Ana, fantástico. Muchísimas gracias por compartir tanto el contenido en sí como sobre todo este final, los ejercicios, y creo que van a ser de muchísima utilidad para nuestros oyentes. Me gustaría quedarme con un par de cosas, una que creo fundamentales, dos generales como cierre de este podcast. La primera de ellas es que no es pensamiento positivo versus negativo, sino que no es un tema de que a veces se piensa que sí, no hay que pensar en positivo, hay que pensar en negativo porque esto ayuda o no ayuda, ¿no? Sino, no va sobre esto, sino que va sobre pensamiento adaptativo o desadaptativo. Y segundo, lo que comentabas ahora también al final, la importancia de distinguir emociones, pensamientos y conductas, ¿no? Que a veces, si no hacemos el ejercicio o no estamos trabajando de forma consciente estos tres elementos, nos confundimos, ¿no? Y nuestros pensamientos son también emociones, pero son conductas. Sí que es cierto que están las tres muy relacionadas entre ellas, pero desde luego es muy importante separarlas, ¿no? Saber qué son emociones, qué son pensamientos y qué son conductas, también cómo se relacionan, pero de forma separada. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el podcast. De nada, encantada. Lo que también te dijimos ya en la masterclass del otro día, es un tema realmente muy interesante que dominas muy bien y que comunicas muy bien. Así que gracias por acompañarnos en el día de hoy. Sí, muchas gracias a vosotros. Gracias, Ana. Y para finalizar, os recordamos cómo podéis contactar con nosotros y si tenéis alguna pregunta o alguna duda que os haya quedado sobre el tema de hoy o cualquier otro, nos podéis contactar a través de Twitter, Instagram o Facebook. Estamos como @psicodeportea y también en nuestro canal de YouTube que nos encontraréis como Psicodeporte Academy. Y para preguntas, dudas o sugerencias, además, podéis escribirnos a info@psicodeporte.academy. Aritz, nada más, podemos dejar aquí este episodio 33 del podcast de Psicodeporte Academy. Ha sido un placer, como siempre, compartir este rato de tarde contigo y nos escuchamos mañana, que de hecho nos recordamos, la sesión de preguntas en directo a las 7:30 de la tarde para todos aquellos suscriptores y suscriptoras de la Academia. Un placer, Saúl. Hasta mañana. Gracias a todos y a todas y hasta la próxima semana.